el caballero de Dios, San Francisco de Sales. ¿Alguna vez has sentido que la verdad no es suficiente? Piénsalo un segundo. Tienes los argumentos. Tienes la razón. Sabes, en lo profundo de tu conciencia, dónde está el camino correcto. Y sin embargo, cuando intentas compartirlo, cuando intentas corregir a alguien, o incluso cuando te miras al espejo, solo encuentras rechazo, muros, silencio. Vivimos en una era de ruido, donde creemos que quien grita más fuerte tiene la razón, donde defensor, la fe se ha convertido en una guerra de trincheras. Pero, ¿y si te dijera que el arma más poderosa del cristianismo no es un martillo, sino algo que hemos olvidado casi por completo? Hay un hombre que entró solo, sin armas, en una ciudad donde estaba prohibido mencionar el nombre de Roma bajo pena de muerte. Un hombre que enfrentó a 70.000 enemigos y, sin disparar una sola bala, los conquistó a todos. No con fuerza, no hay debates furiosos, sino con un secreto que, si hoy lo ignoramos, corremos el riesgo de vaciar el evangelio de su poder real. Bienvenidos al misterio de la mansedumbre. Bienvenidos a la vida de Francisco de Sales. Para entender lo que está en juego, tenemos que situarnos en un lugar donde la esperanza parecía haber muerto. Estamos en 1594. La región es el Chablais, al sur del lago de Ginebra. Imagina un paisaje hermoso, montañas alpinas, aire puro, pero espiritualmente es un cementerio para la fe católica. Durante 60 años, el calvinismo radical había prohibido la misa. Las iglesias fueron quemadas o convertidas en graneros. Los sacerdotes, exiliados. La gente había crecido escuchando que la Iglesia Católica era la gran ramera de Babilonia y que el Papa era el anticristo. No era solo un desacuerdo teológico, era odioso visceral. Y aquí entra nuestra pregunta humana, esa que tal vez te haces hoy cuando ves las noticias o hablas con un familiar ateo. ¿Qué haces cuando el otro no quiere escucharte? ¿Qué haces cuando la puerta está cerrada con doble llave? En ese infierno blanco entra un joven de 27 años, Francisco. Viene de familia noble, su padre quería que fuera abogado, senador, un hombre de poder. Pero él eligió el sacerdocio y se ofreció voluntario para ir al Chablais. Su padre lloró, le dijo que iba directo al matadero, y tenía razón. Francisco llega a la ciudad de Thonon. Está solo. Su primo lo acompaña un trecho, pero el miedo es real. Las primeras noches, Francisco tiene que dormir en la calle o refugiarse en las ruinas de iglesias donde el techo se ha caído. El frío es tal que, cuentan los testigos, a veces tenían que ayudar a bajar de los árboles donde dormía para no ser devorado por los lobos, porque sus piernas estaban congeladas. Pero el frío físico no era nada comparado con el frío humano. Nadie le hablaba. Si alguien le veía por la calle, cruzaban de acera o le escupían. Los niños le tiraban piedras. Aquí está la microtensión que quiero que sientas. Francisco era un hombre brillante, doctor en leyes, experto en teología. Podría haber subido al púlpito y soltar discursos de fuego. Podría haber pedido al duque de Saboya que enviara al ejército para obligar a la gente a escuchar. Esa es nuestra tentación, ¿verdad? La tentación de Elías en el desierto, pedir fuego del cielo. La tentación de Pedro en Getsemaní, sacar la espada. Creemos que la verdad nos da derecho a la violencia, aunque sea verbal. Pero Francisco entendió algo que leía en Mateo 11. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Si perdemos esto, perdemos a Cristo. Porque una verdad impuesta deja de ser cristiana en el momento en que pierde la caridad. Pasaron semanas, meses. El resultado: 0 conversiones, absolutamente nadie. Imagina la frustración. Eres el enviado de Dios, tienes la verdad, estás sufriendo y no sirve de nada. Francisco comenzó a dudar, no de Dios, sino del método. ¿Cómo penetrar un corazón ciego por prejuicios? La herida humana aquí es la incomunicación. Es la misma herida que vemos hoy en las redes sociales, en las cenas de Navidad divididas por política o religión. El ellos contra nosotros. La gente del Chablais no rechazaba a Cristo. Rechazaban la caricatura de Cristo que les habían enseñado.
Y Francisco se dio cuenta de que si seguía haciendo lo mismo, predicar a quien no quiere oír, fracasaría. Necesitaba un cambio radical. Necesitaba que la verdad no entrara por los oídos, sino por los ojos y por el corazón. Aquí, en medio de la nieve y el fracaso, Francisco tomó una decisión que cambiaría la historia de la evangelización para siempre. Si no me abren las puertas, pasaré por debajo de ellas. Francisco se da cuenta de que el púlpito está vacío. Nadie va a la iglesia. Así que decide llevar la iglesia a la calle, pero no hay gritos. Comienza a escribir textos breves, claros, directos. No tratados teológicos aburridos en latín, sino hojas sueltas en el idioma de la gente. Explicaba la fe con sencillez. ¿Por qué creemos en la presencia real? ¿Por qué confesamos nuestros pecados? Y hacía algo revolucionario. Escribía con amor, pecados, insultos, sin llamar herejes a sus lectores en cada línea. Por las noches, se deslizaba por las calles de Tonón y pasaba estas hojas por debajo de las puertas de las casas. Las pegaba en las paredes del mercado. La gente despertaba y encontraba la verdad en su propia casa. Al principio, las rompían, pero la curiosidad humana es poderosa. Empezaron a mirar de reojo. Este cura no escribe como un fanático, pensaban. Tiene sentido lo que dice. Aquí vemos la revelación bíblica en acción. En Isaías 55, Dios dice que su palabra no vuelve a él vacía. Pero Francisco entendió que para que la palabra llegue, primero debe haber un puente de humanidad. San Pedro lo dijo en su primera carta. Estad siempre preparados para presentar defensa, pero hacedlo con mansedumbre y reverencia. Pero los panfletos no eran suficientes. La gente necesitaba ver. Francisco comenzó a celebrar la liturgia con una belleza y reverencia extremas, aunque estuviera solo, y empezó a vivir la caridad de forma heroica. Hubo un momento crítico. Un asesino fue contratado para matarlo. Francisco se encontró con él. No huyó, no peleó. Lo miró con tal paz, con tal ausencia de miedo y odio, que el asesino no pudo hacerlo. La gente empezó a murmurar. Nuestros pastores nos dicen que este hombre es un demonio, pero vive como un santo. La doctrina católica, amigos míos, no es solo un conjunto de reglas. Es la vida de Dios en el hombre. Francisco reveló que la Eucaristía no era un símbolo, porque él vivía como alguien que realmente comía el pan de vida. Su paciencia era sobrenatural. Decía una frase que se volvería eterna. Se cazan más moscas con una gota de miel que con un barril de vinagre. La miel es la caridad. El vinagre es la disputa agria. ¿Cuánto vinagre usamos hoy en nuestras defensas de la fe? Poco a poco, el hielo se derritió. Primero fue uno, luego una familia, luego un barrio. Francisco estaba dispuesto a debatir, sí, pero siempre empezaba a buscar el punto en común. Vosotros amáis a Jesús, yo también. Veamos qué nos dice él. A los 4 años de su llegada, el obispo visitó la región. De los casi 72,000 habitantes del Chablé, que eran calvinistas, la inmensa mayoría había vuelto a la fe católica, sin guerras, sin coacción. Fue un milagro de la gracia, pero una gracia que pasó a través de la dulzura de un hombre. Francisco demostró que la verdad, cuando se presenta desnuda y con amor, es irresistible. Pero cuidado, no confundamos dulzura con debilidad. Y aquí es donde muchos se pierden y deforman el mensaje de este santo. Creen que ser manso es ser tonto o permisivo, y nada podría estar más lejos de la realidad. Ahora vamos a confrontar esa duda que quizás tienes en la mente. Hagamos una pausa. Sé lo que algunos están pensando. Esto suena muy bonito, pero el mundo de hoy es cruel. Si somos tan suaves, nos aplastarán. Jesús también volcó las mesas en el templo. ¿No necesitamos esa ira santa? Es una objeción válida. A veces, el buenismo se disfraza de caridad para no tener que enfrentar el mal. Pero Francisco de Sales no era un hombre blando por naturaleza. De hecho, los biógrafos nos cuentan algo sorprendente. Debajo de su sotana, Francisco escondía un temperamento volcánico. Era colérico, impaciente, de sangre caliente.
Cuando se enojaba, su rostro se ponía rojo y tenía que apretar los dientes para no estallar. Después de su muerte, encontraron que debajo de su escritorio, la madera estaba arañada por sus propias uñas. Imagina eso. Mientras escribía palabras de paz, sus manos arañaban la madera para contener su propia violencia interior. La mansedumbre no es la ausencia de carácter, es la fuerza bajo control, es el caballo de guerra domado, es elegir, instante tras instante, que la gracia de Cristo gobierne sobre tu hígado. Francisco nunca diluyó la doctrina. Nunca dijo, bueno, no importa si crees en la presencia real o no, lo importante es que somos amigos. Jamás. Él defendió cada dogma católico con rigor. En sus controversias, desmantelaba los argumentos protestantes con una lógica aplastante. Pero lo hacía sin humillar al oponente. Aquí está la clave de la retención espiritual para nosotros hoy. La verdad no necesita que tú seas agresivo para ser verdad. La verdad se defiende sola. Tú solo necesitas ser el cristal limpio a través del cual se vea. Si defiendes la liturgia insultando a quien no la entiende, has perdido la liturgia. Si defiendes la moral atacando a la persona caída, has perdido la moral. San Pablo lo advirtió en 1 Corintios 13. Si tengo profecía y entiendo todos los misterios, pero no tengo amor, nada soy. Francisco nos confronta, ¿amas tu razón más que la salvación del hermano? Y luego, Francisco lanzó su segunda gran bomba, una que molestó a muchos puristas de su época. Hasta entonces, se creía que para ser santo de verdad tenías que ser monje o monja. Retírate al desierto. Francisco miró a los laicos, soldados, amas de casa, cortesanos, comerciantes, y les dijo, vosotros también estáis llamados a la perfección. Escribió la Introducción a la vida devota. Un libro que decía que podía ser santo en medio del ruido, en la cocina, en el cuartel. Que la devoción no es hacer cosas raras, sino hacer las cosas ordinarias con un amor extraordinario. Esto fue un shock. ¿Santidad en pantalones y vestidos de seda? Sí, porque la santidad es caridad, y la caridad se vive donde estás plantado. Esta es la confrontación final de esta sección. No tienes excusa. No puedes decir, no tengo tiempo. Mi trabajo es muy estresante. Francisco te diría, ese estrés es tu monasterio. Esa paciencia con tu jefe es tu cilicio. Francisco no caminó solo hasta el final. Encontró un alma gemela espiritual, Santa Juana de Chantal. Juntos fundaron la Orden de la Visitación. Y en esta amistad vemos la cumbre de su enseñanza. La fe se vive en relación. Dios no nos salva en serie, nos salva por nuestro nombre. La dirección espiritual de Francisco era famosa por ser tierna y exigente a la vez. Él sabía leer el alma. Sabía que cada persona necesita un tiempo distinto. ¿Cómo tratas tú a los que están en proceso? ¿Tienes la paciencia del agricultor o la ansiedad del juez? Francisco nos enseña que la iglesia es un hospital de campaña, no un museo de santos perfectos. Si él, siendo obispo y príncipe, tenía tiempo para escuchar a la campesina más humilde durante horas, ¿quiénes somos nosotros para despreciar al que sabe menos? Llegamos al final de su vida. Agotado. Había predicado millas de sermones, escrito millas de cartas. Su salud estaba rota. En sus últimos momentos, en Lyon, casi no podía hablar. La última palabra que dijo, resumiendo toda su teología, fue: Jesús. Pero quiero que te quedes con una imagen. Cuentan que tras su muerte, al realizar la autopsia, encontraron su hígado endurecido como una piedra. Los médicos dijeron que era el resultado de la constante violencia que se había hecho a sí mismo para contener su ira y ser dulce con los demás. Su dulzura le costó la vida. Su mansedumbre fue un martirio blanco, silencioso, diario. Eso es amor. Eso es la cruz. No solo morir por Cristo una vez, sino morir a tu ego 1000 veces al día, para que Cristo pueda amar a través de ti. Hemos recorrido el frío de los Alpes, la soledad del rechazo y el fuego de la caridad. Ahora, la pantalla se va a apagar pronto, y te quedarás de nuevo con tu vida,
con tus batallas, con esa persona que te resulta insoportable. ¿Qué cambia si aceptas la propuesta de San Francisco de Sales? Cambia todo. Deja de ser una batalla para tener razón y se convierte en una misión para ganar almas. Entiendes que la mayor apologética es tu alegría. Entiendes que no puedes defender a un Dios de amor con palabras de odio. Hoy, la Iglesia y el mundo necesitan nuevos Franciscos. No necesito más guerreros del teclado. Necesitan caballeros de la mansedumbre. Hombres y mujeres que sean tan firmes en la verdad que no necesiten gritar y tan llenos de amor que la gente, al verlos, pregunten: ¿quién es ese Dios que te hace sonreír así? Ese es el desafío. La pelota está en tu tejado. Oremos juntos para cerrar, pidiendo esa gracia que no podemos fabricar nosotros mismos. San Francisco de Sales, enséñanos a usar la verdad como bálsamo y no como espada. Danos la fuerza para domar nuestro carácter y la valentía para proponer la fe con dulzura. Que quien nos mire vea un reflejo, aunque sea pequeño, de la inmensa paciencia de Dios. Amén. Si este viaje ha tocado algo en tu interior, si sientes que esta es la fe que quieres vivir y defender, suscríbete a este canal. Aquí no buscamos solo aprender, buscamos transformarnos. Comparte este documental con alguien que necesita paz hoy. Nos vemos en el próximo combate, el combate del amor.